Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver, Géminis, en lo laboral. Géminis, en lo laboral hay un estancamiento, hay un parón, hay algo que sobre todo los que estáis trabajando, que está como... Tú sabes cuando en el ambiente se nota que algo no funciona y no os dicen nada, pero hay algo que no funciona, pues esto es lo mismo, Géminis. Dicen que está habiendo una pérdida en el lugar que tú estás trabajando y que las cosas se están poniendo un poquito feas. De todas maneras, Géminis, te diría, no hagas ningún tipo de movimiento todavía, espera a tener noticias para hacer algún tipo de movimiento. Bien, para todos los demás que estéis trabajando como que os cambian mucho de lugar en el trabajo, dice, cuidado con un sitio al cual vais, con un sitio en concreto al cual vais. Dicen, tened mucho cuidado, Géminis, porque podrían acusaros de algo, de un robo o algo por el estilo. Los Géminis que no estáis trabajando, te dicen que... tienes la oportunidad de trabajar con unas personas conocidas, pero la confianza en este caso da asco. Géminis, dice, cobrarás muy poco. No me salen firmas de contrato. Si me sales con el pensamiento o hablando con alguien que está en otro lugar, que posiblemente te pueda echar una mano a la hora de tener un trabajo. Te echa una mano, no te voy a decir que se implica mucho, pero que te echa una mano, te la echa. Géminis, que tenéis un negocio. Si ves que algo, ya hace tiempo tú veías que algo no funcionaba del todo bien, pero a día de hoy yo pienso que ya comienzas a tenerlo más claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no tomas una decisión? Porque es una persona muy cercana a ti. Y cercana estoy diciendo que podéis tener hasta vínculo de sangre. Pero esta persona no está haciendo bien su trabajo. De hecho, dice, está haciendo que tú pierdas dinero y se está beneficiando esa persona. Si lo quieres llamar robar, lo llamamos robar, porque para mí es robar. Bien. Así que presta atención a esto, Géminis, que tenéis un negocio, y toma tu decisión. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Con tu economía. Géminis y tu economía. Veo como que estás o llevas tiempo intentando ponerte de acuerdo con alguien respecto a algo que tienes, esto algunos de vosotros, ¿no? O algo que te pertenece, ¿no? Las cosas están muy dudosas todavía. Sí es cierto que se tienen noticias a lo largo del mes de diciembre, pero no son las noticias que tú quieres tener. Bien. Géminis, en este caso te diría también, los que estéis esperando algún tipo de dinero, bien, venga de donde venga, dice que si es mediante bancos o algún tipo de préstamo o algo así, que está complicado y que lo primero te van a pedir más documentación, y luego sale como algún tipo de impedimento, que está complicado, te lo ponen muy difícil o algo pasa aquí. Y si te lo dan a unos intereses muy altos, ¿bien?
Cuidado con eso también, Géminis. Aquí las cartas lo que te recomiendan es que mires en otros lugares, ¿bien? Géminis, a nivel general, no me salen grandes entradas de dinero, ni grandes ni pequeñas. No me salen entradas de dinero. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Te veo en un momento bueno de tu vida, Géminis. La verdad que sí, contigo mismo, te sientes bien contigo mismo, tienes ganas de vida, de hacer cosas diferentes. Bueno. Te quieres mucho a ti mismo, ¿eh? Eso es bueno, eso es buenísimo, Géminis, eso es buenísimo. Pero también dicen las cartas que hay momentos que tú puedes estar a gusto contigo mismo, pero que hay momentos en los que necesitas una persona a tu lado, ¿no? Eso es lo que dicen aquí. Hay momentos que necesitas una persona a tu lado. He dicho primera persona y te voy a decir por qué. Porque aquí me hablan de un primer amor tuyo. ¿Bien? Este punto de tu vida de quererte tanto a ti mismo también te lleva a hacer reflexiones en tu vida, y las reflexiones es el tiempo que has perdido pensando en la persona del pasado o pensando que la persona que viniera en tu futuro te tenía que hacer sentir lo mismo que la del pasado. O sea, a esta conclusión vas a llegar y es la conclusión y reflexión perfecta para ti. Entonces, ¿hay una liberación de pensamiento en tu vida? Sí. Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. No te puedo hablar de personas nuevas en tu vida a día de hoy. No te puedo hablar porque no me están saliendo aquí. Me salen comunicaciones con personas que vienen y que van y demás. Y me sale esa ruptura, ¿no? Simbólica. Con la persona del pasado. La persona del pasado hace mucho tiempo que no está. Pero en tus emociones y en tus sentimientos ha estado. De una forma o de otra, aunque tú hayas dicho muchas veces que no. Que esto no quiere decir que en un futuro no vaya a aparecer una persona. Por supuesto que va a aparecer una persona en tu vida. Es una persona un poco más joven que tú, no mucho, meses más joven que tú. Y es una persona que te puedo decir que la has visto en algún lugar. No te voy a decir que has estado con esta persona. Te voy a decir que la has visto en algún lugar. ¿Bien? Vamos, que se le pone cara a esta persona. Entonces esta persona se acerca a ti, pero ya depende de ti también. Depende de ti, Géminis. Porque también estás en un punto de tu vida en el cual tú quieres vivir otras cosas. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Dice tus... voy a ser clara. Tus actuaciones son tu mayor obstáculo
en el amor, ni más ni menos. Y a lo largo del mes de diciembre te puedo hablar de la oportunidad en tu vida, de una oportunidad en tu vida. Pero también te voy a decir una cosa, Géminis. ¿Tu vida amorosa la quieres vivir tú a tu forma o la vives o vives tu vida emocional acorde con lo que quiere otra persona en tu vida? No sé si me he explicado, no me he explicado. Tu vida sentimental, ¿la vives tú a tu manera y como quieres o vives la vida sentimental que quiere otra persona para ti? Porque hay una persona aquí, cerca tuyo, que tiene un vínculo contigo, que a ti te impide tener una relación. De forma descarada, de forma sutil, de forma de la que sea, que te impide. Porque te condiciona tus movimientos. Y en el momento que te condiciona, de que sus palabras condicionan tus movimientos y tus pasos, te está impidiendo. Y aquí ya tú tomas tu decisión con esta persona. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Solteros. Géminis, que estáis solteros. Hay una persona en tu destino para ti, eso sale clarísimo. Pero la persona que está en tu vida por destino, va a comenzar como muchas relaciones has tenido. ¿Sabes cómo, no? Un triángulo amoroso, una relación oculta. Va a comenzar así. Pero esta persona no llega ahora. También te digo que tienes oportunidad en el mes de diciembre de tener una relación. Lo que pasa que yo con ese impedimento que he visto que tienes, impedimento con nombre y apellidos, vamos, tal que cual, pues no te veo que des un paso a conocer a nadie. A todo el mundo le pones, a todas las personas que se te acercan le pones el pego. Pero es por esto, lo haces inconscientemente, Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Géminis, casados en convivencia y novios. Hay algo que no os atrevéis a decir y estáis como esperando, ¿no? Pero es algo para vosotros, estáis esperando algo para vosotros. Algo que te haga vibrar, algo que te haga sentir, un movimiento o incluso otra persona o un renacer en tu vida. Creo que es algo que se prometió en su momento. Hay una promesa no cumplida en tu relación y estás a la espera de esto. Y es como algo que se está aquí alargando en el tiempo y la verdad que es algo que para ti es necesario. Vamos a ver qué más. Necesitas la confirmación de que algo ha terminado. Géminis, eso es lo que tú necesitas. Aquí parece ser que ha habido cosas raras, terceras personas,
Que no sea, aquí no se ha reconocido, hay terceras personas, ¿eh? Ojo, aquí en ningún momento se ha reconocido eso. Pero sí es cierto que para tú quedarte tranquilo o tranquila, Géminis, necesitas que la confirmación de que esta persona ya no está cerca, ni más ni menos, o sea, así lo dicen las cartas. Entonces, esto pasará, tú llegarás a tener esa confirmación, sí, la llegarás a tener, pero más adelante, ¿bien? Y también te voy a decir una cosa, esa confirmación la llegarás a tener no porque tu pareja haga el movimiento, ¿eh? También te lo tengo que decir, igual que te digo una cosa, te digo la otra. O sea, esta persona por destino se aleja. Vamos a ver qué más. En el momento que existe ese alejamiento en tu vida, es como si se reforzara tu relación, así lo ves tú. Vamos, yo te voy a decir que muchos de vosotros veo que vuestro compromiso como pareja se ha visto estancado por esto, o así lo veis vosotros, ¿bien? ¿Habría un compromiso de cara a futuro entre vosotros dos? Sí. Pero tenéis que esperar a que esta persona se aleje, ¿vale? A lo largo del mes de diciembre esta persona se aleja, vuelve a su lugar de origen, así lo dicen las cartas. ¿Habrá cambios en tu relación que son positivos? ¿Hay avances? Sí. Al igual que hay avances y cambios positivos a lo largo de la relación, como bien sabéis, no son los caminos de rosas. Bien, las relaciones no son siempre perfectas, además no existe la relación perfecta. Entonces, con esto te quiero decir que este miedo se puede ver reflejado de cara a futuro de nuevo, pero no es real. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Yo me voy a quedar con lo positivo, y lo positivo dice, el enemigo se aleja de tu vida trayendo la calma o llegando así la calma a tu relación o a ti mismo o a ti misma, Géminis. Se va en el momento clave, ¿no? Date cuenta que cuando esta persona se aleja de tu vida, tú estás como a punto de, o estás cansado o cansada de esperar esto que se prometió en su momento y estás a punto de dejar la relación o algo por el estilo, porque aquí dicen las cartas, llega en el momento límite, llega en el momento indicado, antes de que tú tomes una decisión, ¿bien? Entonces, con lo cual, Géminis, llega la calma a esta relación, llega lo que estabas buscando, sí, pero lo que te he dicho antes, habrá amenazas también de cara a futuro, ¿bien? O sea, yo quiero que tengas en cuenta esto, y te lo digo que lo tengas en cuenta para que no... Habrá otro tipo de amenazas, pero que no será lo mismo, no serán con la misma persona, ¿bien? Es lo que yo trato de decir. Vamos a ver qué más. ¿Por qué insisto tanto en decir que habrá otros obstáculos? Porque, Géminis, yo os veo como que si hay un mínimo obstáculo, como que os ahogáis en un vaso de agua. Y en las relaciones obstáculos siempre hay, ¿no? No siempre estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que yo te trato de decir. Y eso no quiere decir que se pierdan los sentimientos y que no haya sentimientos.
Te veo muy tajante en ese aspecto de cara a futuro. Por eso insisto en eso de que si pasa que no seas tan tajante, porque te veo en una situación de decir, pues esto no, si esto no es como yo quiero, pues atajo por mitad del bancal, así de claro. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo para tú tener una relación, para tú hacer cambios. No tienes que pedirle a nadie su aprobación, Géminis. Ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Géminis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Se avecinan noticias, Géminis, se avecinan noticias respecto a algo que tú has tenido hace tiempo. Dicen que es algo que puede tardar en curarse, pero que finalmente tendrás una recuperación. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, con tu mensaje general. Géminis, ¿qué es lo más importante para ti? El hecho de que tú hagas una cosa no implica que pierdas otra. De hecho, no se puede tener todo en esta vida. También lo digo, O sea, no se puede tener todo en esta vida, ¿bien? Pero también no todo no todo paso que des te implica perder algo. Bien, ese es el mensaje que te dan. Géminis, te voy a dar un número, el número 48 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Géminis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.